베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y una distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민 주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수, 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님, 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque el día de hoy hemos podido venir delante de Jesús, que es la luz y la libertad. Gracias porque hemos podido venir delante tuyo en este culto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener nuestra esperanza en el reino de los cielos y poder realizar tu voluntad. Y ayuda, Señor, también el día de hoy, a través de tu palabra, podamos tener ese gozo y así podamos realizar esa palabra y darte la gloria a través de este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 성자의 귀한 몸 날 위하여 버리신 그 사랑 고마워라. 내 머리 조합해 조하려 하는 날 나무어 주님께 바치리까. 지금도 날 위해 간구하신 이 옅은 믿음이 아옵나니 주님의 참사랑 고맙고 놀라와 찬송과 기도를 쉬지 않네. 주님의 십자가 나도 지고 신실한 믿음과 마음으로 형제의 사랑과 친절한 위로를 네게나 베풀게 하옵소서. 만 가지 은혜를 받았으니 내 평생 슬프나 즐거우나 이 몸을 온전히 주님께 바쳐서 주님만 위하여 늘 살겠네. 이 시간 En esta hora oremos en arrepentimiento, solamente dependiendo de la sangre de Cristo, y así podamos obtener la misericordia de Dios. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque tú nos has cuidado a nosotros que somos débiles. Ayúdanos, Señor, que en esta hora solamente podamos depender de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, que no cada uno de nosotros podamos conocer con más profundidad ese amor y esa gracia tuya. Padre Dios, perdona, Señor, en esta hora a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos conocer cuál es esa gracia que
que tú nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder seguir solamente tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todos nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos permanecer en esa sangre y en esa palabra tuya y así vivir a través de ello. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos venir delante tuyo en la esperanza del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener tu consuelo y tu misericordia. Padre, sin ello nosotros no podemos vivir. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos a través de tu palabra, guiarnos solamente de ti. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir tu consuelo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora tú seas el único que nos puedas ayudar. Guía, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Obra junto con nosotros y ayúdanos, Señor, a estar llenos del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야. 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야. 오 할렐루야. 주님께 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 영혼이 예수 그리스도 안에서 nosotros dentro de Jesús hemos experimentado esa gran gracia y así en el día de hoy nos hemos reunido en esta hora siendo tu cuerpo y damos gloria y alabanza delante tuyo. 지난 한 주 동안도 하나님의 자녀로서 Padre Dios, nosotros siendo tus hijos hemos vivido y has hecho que nosotros podamos venir en esta hora. Pero Padre, al ser débiles en la carne, hubieron momentos en el cual nosotros hemos caído y hemos seguido a este mundo y las cosas de la carne. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder arrepentirnos delante tuyo según tu alabanza. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en esta hora. Y ayúdanos, Señor, que al escuchar tu palabra en esta hora podamos ser revestidos nuevamente a través de tu palabra y seguir adelante. Padre Dios, como tú nos has dado en este año, alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. Ayúdanos, Señor, a poder darte la gloria. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos a través de tu palabra y podamos aceptar esta palabra y así nosotros podamos triunfar en nuestra vida de fe.
Ayuda, Señor, que todo espíritu que triunfe en el culto pueda ir bien en su espíritu y en todas las cosas también puedan ir bien. Y así su espíritu pueda ir a esa meta que está en los cielos. Y así cada uno de nosotros podamos estar llenos de ese llamado de volver a la palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de esa oración y así podamos tener esa alabanza que viene de ti y así podamos triunfar y así estar llenos de tu gozo y de tu alegría en cada uno de nosotros. Y ahí en medio de esta dificultad del virus corona, yo dando la fuerza para poder sobrepasar todo esto y es que esto pueda terminar rápido y así nuestra iglesia pueda recuperarse y pueda tener esta estabilidad. Y ayuda, Señor, a nuestro obispo que tú has puesto a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que él pueda tener esa inspiración para poder llevar el ministerio y así que todos nosotros podamos ir en ese camino y así juntos podamos triunfar y así ayudar a nuestra iglesia. Y te queremos también pedir por el obispo mayor, quien tú has puesto a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, para que él tenga la sanidad y la salud. Y también ayuda, Señor, que el obispo en esta hora pueda tener la inspiración para poder llevar tu palabra y poder seguir en este ministerio. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de ti. Y ayuda, Señor, para que esa palabra pueda ser palabra de verdad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser tierra buena y así podamos recibir esa palabra y así tener ese gozo. Y así en cada uno de nosotros podamos edificar nuestra fe como oro. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos triunfar dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그 한 사람 그 예배자 내가 그 사람 되길 간절히 주께 예배하네. 주내로 이곳에 서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주내로 이곳에 서 있네. 주
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en esta hora hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. A Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan edificar a esa bendición en el cielo y en esta tierra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, que cada uno de ellos han entregado esta ofrenda según su fe. A Dios, Señor, que tu voluntad pueda hacerse hecha en ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que ellos y sus familias que han entregado esa ofrenda que es tuya y has ordenado, ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa guía que viene de ti. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos y sus familias que han entregado amando a tu iglesia, ayuda, Señor, que ellos tengan esa bendición que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos han confesado tu fe delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener gracias delante tuyo constantemente. Damos gracias por todas las personas que han ofrendado delante tuyo, incluso en línea. Ayuda, Señor, que en ellos y sus familias puedan tener esa bendición y esa manifestación de su fe. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan venir delante tuyo con un corazón humilde. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda para Dios y para la iglesia. Aleluya. 주의 보혈
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículo 1 hasta el 15. Marcos capítulo 15, versículo 1 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. 시작. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le trajeron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban preso y cualquiera que pidiesen. Y habiendo uno que se llamaba Barabás, preso con sus compañeros de botín, que había cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que diese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltase más bien a Barabás. Respondió Pilato, le dijo otra vez: ¿Qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volviendo a dar voces, crucificarle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. En este momento también oremos antes de escuchar la palabra para que cada uno de nosotros podamos obedecerla, y también oremos por el obispo para que tenga el poder. Vamos a orar todos juntos. 정말 이 시간 우리 주님이 정말 우리에게 말씀하여 주시고 우리와 함께 하시는 이 시간이 될 수 있도록 성령으로 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거해 주시는 감동 입술의 기름 부사, 그 하나님의 놀라운 비밀과 영감을 정말 하나님 증거하실 수 있도록 능력도 하여 주시고, 우리는 그 말씀 앞에 순종하며 그 깊이와 뜻을 헤아려 나가는 아버지 이 시간이 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 우리가 하나님의 말씀을 듣되 참으로 정말 아버지 사람의 말로 듣지 아니하며 우리가 순종하며 그 말씀 앞에 자신을 들여나가 놀라운 하나님의 인도함을 통하여 진리를 깨닫고 생명에 거하는 자로 우리 하나님 앞에 나갈 수 있도록 우리 모든 심령을 인도하여 주시옵소서. 오직 이 시간 정말 주께서 함께하여 주시고 성령이 끌어주시고 함께하시는 거룩한 시간으로 우리 하나님 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 주님의 damos gracias porque nos has permitido este día, y en esta hora queremos recibir tu palabra. 우리 하나님의 뜻을 선포하기 위해서 세우셨사오니 Tú has puesto a tu siervo para poder llevar tu palabra. Yo, Señor, que todos nosotros podamos obedecer y así poner nuestros oídos ante tu palabra. 신이 주신 Y 말씀 yo, Señor, que a través de esta palabra todos juntos la podamos recibir. No importa en cualquier lugar en que estén rindiendo el culto, guíalos a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús guardó silencio. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios existe por sí mismo, su justicia es eterna. No existe nadie bajo del cielo que pueda juzgarle. El hombre es quien siente remordimiento y juzga a Dios. Por lo tanto, nadie es justo o santo delante de Dios. Jesús es justo y es aquel que juzga. Aunque el Señor luego iba a juzgar, el mundo lo juzgó. Los ancianos y sumos sacerdotes lo juzgaron religiosamente. Roma y Pilato lo juzgaron moralmente. Los religiosos juzgaron al Señor comprándolo con dinero, y las personas éticas siguieron la mentalidad de la multitud y lo juzgaron. Jesús guardó silencio sobre ello porque Él ya dio su juicio. En este mundo los justos son juzgados. Jesús fue crucificado y colgó en la cruz. La cruz es un instrumento para borrar la memoria de las personas. Es el madero de la maldición.
Esto era para borrar la memoria de Jesús de las personas por siempre. Ellos condenaron al Señor y trataron de borrarlo por la eternidad en la cruz, pero Dios lo salvó y hace que las personas lo recuerden y el Espíritu Santo le testifique. Las personas de Jesús recibieron vida a través de su sangre, pero si no reciben el testimonio del Espíritu Santo, no pueden convertirse en testigos. Tenemos que abrir nuestras bocas por el Señor que guardó silencio. Aquellos que confiesan al Señor Jesús tienen la salvación. Por lo tanto, recibe el bautismo en su nombre. Aquel que recibe el bautismo es quien se ha unido con Él, por lo cual es justo. El Señor ha dado a los creyentes el deber de vindicarle. ¿Quién defenderá la justicia que es abusada por el mundo? Tenemos que revestirnos en su justicia y ser sus testigos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él, en el día de la Pascua, podemos encontrar que en el último tiempo de su vida, Él, en ese momento en que fue juzgado por este mundo, Él no se defendió por las acusaciones. Él, en ese momento, al recibir ese juicio, Él no se defendió de sí mismo por asimismo de las diferentes acusaciones. Pero esto ¿para qué es? Es para poder triunfar en la obra en la cual Él fue enviado. Por eso, Él, a través de su silencio, Él quiso cumplir con esa voluntad en el cual el Señor ya había sido ordenado y así quiso triunfar en ello. Jesús, al estar en esta tierra por 3 años, Él enseñó ese misterio del reino de los cielos y también enseñó a la multitud y habló muchas palabras e incluso en ese momento cuando el Señor realizó ese reino de los cielos a través de sus discípulos, Él entrenó a las personas y llevó esa palabra y también para poder llevar a la iglesia, formar a la iglesia. Y en ese momento en el cual Jesús tuvo que decidir si Él iba a sobrevivir o dar testimonio de sí, Él guardó silencio. ¿Pero para qué es esto? Para poder cumplir la voluntad del Padre. Y entonces nosotros a través de esto podemos conocer esa consideración que Dios tuvo por nosotros, que Él, que es Dios, y incluso podemos ver cuánto Él estaba lleno de esa voluntad, de ese plan del Señor. Y nosotros al ver esto podemos ver cuánto esto es contrario con la vida y la actitud y la naturaleza del hombre. Si nosotros vemos al hombre, el hombre siempre desea defenderse. El hombre siempre desea vindicarse de sí mismo. Él desea defenderse de las acusaciones que él recibe y él es rápido en reaccionar a las acusaciones que recibe, incluso si son verdad o no. Entonces podemos ver que las personas al estar en el medio de esa posición en el cual está siendo acusado, en ese momento se niega a aceptar esto e incluso acusa a otras personas. Y nosotros podemos ver que esta naturaleza y este atributo que las personas tienen es algo normal. Y podemos ver que dentro de la sociedad podemos encontrar a estas diferentes actitudes y atributos en todas las personas. E incluso si nosotros vemos políticamente en el día de hoy, es algo que nosotros podemos ver muy fácilmente. Si vemos al hombre en su exterior, en ese momento al testificar o al defenderse o al vindicarse como si fuera una persona justa, esto es para poder parecerse como si fuera justo, o sea, para realizar la justicia, pero podemos ver que no lo es.
¿Por qué? Porque en ese momento, si las personas no lo ven, no es una persona que cumple la justicia, sino que solamente lo hace cuando están las personas. Podemos ver que no, que esa justicia no es verdadera. Y esto es algo que nosotros podemos incluso ver en la Biblia. 진정 자기를 감추려 하고 Entonces, en ese momento cuando las personas quieren esconderse a sí mismo y solamente quieren mostrar lo que es justo o lo que es justicia, podemos ver que Satanás viene a nosotros y usa esas diferentes cualidades para poder usarnos como él desea. Y caemos en sus artimañas mucho más fácil. Y para el hombre es difícil sobrepasar esto. Si nosotros vemos en el título del día de hoy es que Jesús guardó silencio. Cuando hablamos sobre ese que guardó silencio, es algo que nosotros tenemos que ver más específicamente. Si nosotros, como dice esas palabras, cuando dice que guardó silencio, no solamente significa que él no dijo ningunas palabras, no solamente habla acerca de esto, sino que él, en medio de esas acusaciones que eran falsas, él no se defendió. Esto es lo que está tratando de decir, se enfoca más en esto, de que él no se defendió a sí mismo en medio de esas acusaciones que eran falsas. Él no tuvo ningún pecado, pero él de todas maneras, él recibió esa muerte. 우리를 살리기 위해서 Pero entonces, ¿para qué es esto? Es para salvarnos a nosotros. Él para salvarnos a nosotros, él guardó silencio. Él no se defendió a sí mismo. Por eso podemos ver a través de esto que él 바라보고 no dijo nada para poder morir, que su propósito era morir. 그를 죽인 자들 Entonces, las personas que trataron de matarlo, nosotros podemos encontrar que estas personas nos están mostrando cómo es el pecado, nos está mostrando cómo a ellos que mataron a Jesús eran judíos y ellos eran pecadores, que eran 거기 함께 있던 군중 líderes de esa sociedad en ese momento, incluso Pilato. Si vemos a todos ellos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ellos comúnmente? 그런 면들을 한마디로 말하면 Si hablamos en simples palabras, cada uno de ellos comúnmente mostraron en los atributos de un pecador. Si nosotros vemos a esas acciones que ellos y a esos atributos que ellos mostraron, están mostrando más directamente que ellos son pecadores. Y podemos ver que Jesús, en manos de todas estas personas, él murió. 파티 한 No está hablando que Jesús había muerto en solamente a un grupo de personas o solamente un cierto grupo de personas, sino de 기여했습니다. todos uno de ellos, en todas partes, en todo momento. Él, podemos ver cómo él fue acusado y murió. A través de sus acciones, ellos mataron a Jesús. Llegaron a la acción de matar a Jesús. Y nosotros podemos ver que ellos, a través de hacer esa acción, ellos son criminales y mataron a Jesús. No solamente Jesús murió a través de sus acciones, sino podemos ver que Jesús también murió por el corazón de cada uno de ellos. Esa naturaleza que viene de ellos, que ellos estuvieron llenos de ese odio, de toda esa maldad dentro de ellos, que eventualmente llegaron a la acción de matarlo. Por eso podemos ver que mataron a Jesús no con sus acciones, no solamente con sus acciones, sino con sus corazones. Podemos ver en cualquier lugar donde podamos encontrar ese pecado. Pero esto no es por el simple hecho de que los judíos eran malos, sino está hablando de las características de toda la humanidad. Podemos ver que los judíos en ese momento, el pueblo de Israel, representó a toda la humanidad, pero podemos ver que sus acciones y sus corazones está representando a toda la humanidad, pero esto lo incluye a ustedes y a mí. 주님은 우리의 Por eso el Señor murió 인하여 por nuestros pecados, por el pecado de ustedes y por el mío. 사악한 모습
Y nosotros al ver a ese atributo y esas acciones de los judíos y de los romanos en ese momento, está hablando sobre esos cualidades, esas propiedades que el hombre tiene, incluso nuestras propiedades, que cuánto nosotros tenemos esa oportunidad de poder matar y de poder vender a Jesús en ese momento. Y nosotros podemos ver cómo esto históricamente fue mostrado, y en ese momento fue mostrado que nosotros somos pecadores, que Él no solamente murió por cada uno de nosotros, sino que Él también nos hace conocer esto a todas las personas, que todos nosotros somos pecadores. Aunque en ese momento las personas que cometieron ese crimen de matarlo a Él fueron los israelitas, podemos ver que nosotros, en medio de esa situación, si estuviéramos en esa situación, hubiéramos hecho lo mismo. Aún nosotros fácilmente podríamos pensar, ay, cuán malos son a los israelitas, pero ay, qué triste, si fuera yo no lo hubiera hecho de esa manera. Y hay personas que los rebajan a ellos y podemos ver cuánto ellos los juzgan. Pero queridos hermanos, este tipo de personas son personas que son más bajas que ellos. Y la verdad, son personas que están menospreciando esa voluntad de Dios, y son personas que están yendo a otra dirección por la cual Jesús ha venido en esta tierra. Jesús en ese momento, al revelar ese pecado de los israelitas, está revelando el pecado de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Y sí, una de las cosas que nosotros podemos ver que somos pecadores, que es que cada uno de nosotros no deseamos perder. Que en medio de nuestra vida, si nosotros vemos, gustan de poner su propia voluntad primero que la de otras, y si nosotros vemos en ese momento, no es importante si está en lo correcto o no está en lo correcto, sino que lo primero que hace es una persona en ese momento es que se sienten disgustados y no gustan de que hayan sido acusados, y en ese momento solamente reflejan, como esa reflexión que vienen es tener esa amargura y ese odio dentro de ellos, y comienzan a reflexionar eso, o sea, de manifestar esto dentro de ellos en ese momento. Pero queridos hermanos, esta naturaleza que nosotros tenemos, estas propiedades que nosotros tenemos, no es algo que nosotros desaparecerá del día a la mañana. Pero de todas maneras, cuando nosotros hablamos de los problemas espirituales, y cuando nosotros hablamos de los problemas que son de nuestro espíritu, nosotros tenemos que actuar diferente a esto. No debemos vindicarnos acerca de esto, no debemos defendernos acerca de este problema espiritual. Porque si nosotros estamos tan acostumbrados a defendernos a nosotros mismos, entonces esto eventualmente llegará y afectará los problemas espirituales. Hay momentos en el cual nosotros no debemos defendernos. ¿Y cuál es una de esas cosas? Es del hecho de que nosotros somos pecadores. Nunca debemos defendernos de que nosotros no somos pecadores. Tenemos que saber que somos pecadores. ¿Por qué? Porque el negar que somos pecadores, esto lleva a lo mismo que menospreciar y negar que Jesús ha muerto por nuestros pecados, de que Jesús es justo. Es menospreciar el hecho de las acciones de Jesús. Cuando nosotros hablamos sobre los problemas espirituales, cuando hablamos sobre el tema espiritual, cuando nosotros hablamos sobre el camino de la vida eterna, nosotros en ese momento tenemos que tener esa actitud que sea apta a esto, que nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en ese momento, entonces tenemos ese testimonio y somos testigos de que Jesús ha muerto por nosotros. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos ese deber de ser testigos. Aquellos que están yendo en ese camino de la vida eterna, que quieren tener esa vida eterna, son testigos. Son testigos, tienen ese deber de llevar algo. ¿Qué es esto? De que nosotros somos pecadores y que Jesús ha muerto por nosotros.
En ese momento tenemos que aceptar que nosotros, esa obra, ese mérito de la cruz. Pero en el momento que nosotros no aceptamos ese pecado que está entre nosotros, entonces es obvio que nosotros no vamos a poder aceptar el hecho de que Jesús ha muerto en la cruz. O sea, este hecho de que Jesús ha hecho en la cruz se vuelve algo inválido. Es algo que nosotros estamos menospreciando. Pilatos también preguntó a Jesús acerca sobre la verdad. Y si nosotros vemos en Juan 18, 36 hasta 38, en ese momento, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo he venido a esta nación para ello, he venido para el mundo, para mostrar mi nación, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero entonces en ese momento, Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Pero él no terminó de escuchar acerca de esto, sino que salió de la habitación. Pero entonces, ¿qué es la verdad? De que Jesús no tiene ningún pecado y el hombre tiene el pecado. De que Él ha venido en esta tierra y Él tomó en cambio de nosotros nuestros pecados para que nosotros no tengamos esa responsabilidad de ese pecado. Y Él se sacrificó por cada uno de nosotros y nos ha dado la gracia. Y podemos ver que esto está hablando del enfoque de la verdad. Que nosotros en ese momento, al escuchar ese evangelio, ahora nos arrepentimos, volvemos a Él y ahora nosotros vivimos en esa vida que Jesús nos ha dado a nosotros. Ese es el segundo. Primero es arrepentirnos y luego tercero, ¿qué es? Es llevar estas nuevas. Es llevar ese deber que nosotros tenemos como testigos, es comenzar esa nueva vida. Y nosotros, al tener esos tres deberes, es algo que el Evangelio nos está diciendo a nosotros. Está hablando sobre la enseñanza del Evangelio. ¿Qué es la verdad? Es que aquel que no tiene pecado, Él ha venido para poder tomar el pecado de los pecadores, para que ellos no tengan esa responsabilidad. Entonces, en esos momentos, lo que nos está pidiendo esa verdad, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos está hablando sobre esa? ¿Qué es lo que desea de nosotros el Evangelio? Primero, es que nos arrepentamos. Que nosotros nos arrepentamos y volvamos a Él. Segundo, que nosotros vivamos esa nueva vida, esa vida que está dentro de la vida eterna, que es el camino de la vida. Y luego tercero, ¿qué es? Es que nosotros tenemos que llevar, o sea, proclamar esa verdad, que tenemos que llevar a las otras personas esta verdad. Y nosotros en medio de esta escritura, nosotros estamos yendo y el hecho de que nosotros seamos fieles a esto es algo que nosotros tenemos que hacer. El hecho de llevar esta verdad en esta vida es es el guardar silencio. Aunque puede convertirse, puede parecer una contradicción. Cuando dice que tenemos que guardar silencio, es hablar en silencio. Pero nuestro deber para poder guardar silencio, ¿qué es? Es llevar ese llamado, es llevar a ese evangelio. Esa verdad. Aunque puede ser confuso, les voy a decir un poco más específicamente qué es lo que les quiero decir. Si vemos a Jesús, Él recibió acusaciones, pero Él guardó silencio para no defenderse a sí mismo. Pero eso es algo difícil para el hombre, ¿no es así? Pero Él, aunque puede sentirse esa frustración, pero Él, a través de guardar silencio, es para poder cumplir con ese deber en el cual Él vino a hacer. Por eso, en ese momento en que Jesús guardó silencio, podemos ver que Él nos ha quitado a nosotros de ese camino de la perdición y Él nos guarda a nosotros para poder que cada uno de nosotros podamos recibir esa salvación, para que ese camino de la verdad sea guardado. O sea, ¿qué significa esto? Está mostrando de que nosotros somos pecadores y que Jesús es justo. Esto es lo que está tratando de decir cuando Jesús guardó silencio, el silencio de Jesús.
인간이 Y podemos ver que el hombre, la verdad, para Jesús también esto era algo muy difícil de hacer, el guardar silencio. Y podemos ver que en medio de los atributos del hombre es difícil el no 주님은 vindicarse de sí mismo de las acusaciones. Pero el Señor, para poder salvarlos a ustedes y a mí, Él guardó y sus palabras y guardó silencio por esto. 나서게 합니다. 그러나 Él guardó silencio. 영적인 문제에 Pero entonces, ahora cuando hablamos sobre nosotros, en ese momento cuando nosotros hablamos sobre ese pecado, cuando hablamos sobre ese pecado, el pecado en el cual nosotros tenemos que guardar silencio acerca de esto. 죽음을 당하시는 Jesús, Él en ese momento, incluso en ese momento en que iba a morir, estaba en medio de la muerte, Él guardó silencio y 이 부분은 쉬워요. 이해하기. Él realizó su obra. ¿No es así? Él no se defendió acerca de esto. Pero para nosotros es un poco diferente. Nosotros, para cuando hablamos sobre el guardar silencio, que es un nivel igual para nosotros, de nosotros a Jesús, ¿qué es lo que nosotros está diciendo? Cuando hablamos sobre nosotros tenemos que guardar silencio acerca de nuestro pecado, que nosotros no debemos defender nuestro pecado, de que nosotros, el hecho de decir yo no tengo pecado, la verdad es algo que nosotros no debemos hacer, y nuestro deber de guardar silencio es guardar silencio acerca de ese pecado, de que nosotros no debemos vindicarnos acerca de esto. Y luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es vindicar a Jesús. Tenemos que defender a Jesús, abrir nuestras bocas para poder defender a Jesús. Eso es lo que quiere decir que nosotros tenemos que guardar silencio. Aunque puede verse una contradicción, está hablando que nosotros tenemos que guardar silencio en nuestro pecado e incluso nosotros tenemos que ahora defender a Jesús, vindicar a Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer hasta la muerte. Hasta el momento en que nosotros morimos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Digamos, si Jesús en ese momento, si hubiera defendido a sí mismo y si hubiera defendido así y se hubiera vindicado a sí mismo, entonces la verdad, en ese momento, la verdad no hubiéramos podido recibir la salvación. Para nosotros, el hecho de que Jesús haya guardado silencio es nuestra gracia, es nuestra misericordia. Es por eso por el cual Él guardó silencio. Pero entonces, por ejemplo, les voy a decir a ustedes más o menos 4 casos que hubieran pasado si Jesús no hubiera guardado silencio. Digamos, si Jesús no hubiera guardado silencio y se hubiera defendido, pues hubiera dicho algo, hubiera pasado 4 diferentes casos. El primer caso, ¿qué era? De que Él, si en ese momento se hubiera defendido a sí mismo diciendo que Él no hubiera tenido ningún pecado, ¿qué le hubiera ocurrido en ese momento? De que Él no hubiera muerto en la cruz. Si en ese momento, si Jesús se hubiera defendido, de pronto Él no hubiera muerto en la cruz. ¿Y eso qué significaría? Que para nosotros pudiéramos recibir la salvación por toda la eternidad. Luego, el segundo caso, si Jesús hubiera dicho algo en ese momento, entonces las personas que le hubieran juzgado, hubieran podido malinterpretar las palabras de Jesús. Hubieran podido malinterpretar las palabras de Jesús y esas personas hubieran podido juzgar de que Él estaba, o sea, Jesús estaba aceptando el pecado que Él tiene. Y entonces si Él hubiera muerto en la cruz a través de sus pecados, porque aceptó que era pecador. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús hubiera muerto por sus pecados. ¿Y qué significa esto? En otras palabras, de que Él no hubiera podido morir por nuestros pecados. Luego, tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso en el cual podemos encontrar? Podemos ver que los ancianos, los sumos sacerdotes, crearon falsos testimonios, falsas acusaciones en contra de Jesús. Pero entonces ese juicio que Pilatos había hecho, digamos, si en ese momento sí Pilato también hubiera aceptado que Jesús hubiera tenido pecado por ese pecado que ellos hubieran dicho,
Entonces, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Entonces, en ese momento, Jesús también iba a morir por ese juicio de Roma. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús, en ese momento, también Él no hubiera podido morir por cada uno de nosotros, porque incluso en la ley de Roma, Él fue juzgado como pecador por sus propios pecados. Luego, cuarto, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Otro caso que hubiera ocurrido. Sí, como los ancianos y los sumos sacerdotes, incluso como con la ley de Roma, si lo hubieran juzgado a Él por su propio pecado, entonces 우리를 위해 죽은 것으로 인정받을 수 없습니다. esa muerte de Jesús no hubiera podido ser aceptado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo entero lo hubiera aceptado a Él, que Él murió por sus propios pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay ningún un testimonio, o sea, no hay evidencia de que Jesús murió inocentemente. O sea, no hay ningún testimonio o evidencia que hubiera podido probar de que Él hubiera muerto inocentemente. ¿Por qué? Porque fue juzgado incluso no solamente con la ley de los judíos y no solamente la de Roma, sino también de todo el mundo. No hubiéramos encontrado ninguna evidencia en el mundo para poder evidencia para juzgar de que Él es justo, que Él murió inocentemente. 그렇다 할지라도 그나마 No hubiera podido no hubiera ninguna evidencia 정말 en el mundo. 상당한 정의를 대변하는 Entonces, sí, nosotros podemos ver por lo menos de que a Jesús no fue juzgado como pecador por sí mismo. ¿Por qué? Porque si vemos en Roma, si Roma en este mundo, solamente si vemos en este mundo, Roma en ese momento era considerada una como de las leyes leyes que eran más justas en todo el mundo. Entonces, si nosotros vemos, pues no directamente, sino indirectamente, en ese momento, como Pilato, él aceptó de que Jesús era inocente. Podemos ver de que por lo menos a través de esto nos muestra de que Jesús, por lo menos en este mundo, vamos a poder encontrar esas evidencias de que Él es justo, de que Él era inocente. 진리라는 것이구나라고 일단 Entonces, por lo menos podemos ver de que en ese momento 계시의 la ley de Roma no lo aceptó como pecador, sino que en ese momento lo declaró inocente, que no tiene ningún pecado. Podemos ver de que en ese momento Él fue usado acerca de esto. Podemos ver de que en medio de esa ley de Roma, por lo menos esa luz de Dios fue resplandecida en medio de esa ley, por lo menos un poquito. 너무 빠릅니다. Queridos hermanos, para nosotros es fácil 그런데 이것이 vindicarnos a nosotros mismos, el defendernos a cada uno de nosotros. Pero queridos hermanos, nosotros en medio, al estar al frente del problema espiritual, nosotros tenemos que cambiar completamente nuestra naturaleza y tenemos que ser humildes en medio de esto. O sea, ¿qué significa esto? Que cada día tenemos que tener ese entrenamiento, porque eso no pasa fácilmente, eso no es algo fácil, sino que en medio nosotros tenemos que tener ese entrenamiento para que en medio de cuando nosotros estemos al frente de esos problemas espirituales, nosotros tenemos que convertirnos en defensores de Cristo. Tenemos que ser testigos de Cristo. O sea, entonces tenemos que entrenarnos para poder pensar como el Señor. Tenemos que entrenarnos para poder pensar junto al Señor. Nosotros entonces también tenemos que entrenarnos para que esa voluntad de Dios esté dentro de nosotros. Y así nosotros podemos juzgar todas las cosas según esa voluntad de Dios. Para que así nosotros podamos juzgar las cosas según la voluntad de Dios. Si Dios dice que no es, entonces no es. Y cuando sí, sí es. O sea, tenemos que entrenarnos constantemente para poder cambiar nuestro carácter. Queridos hermanos, el Señor guardó silencio por cada uno de nosotros para poder darnos ese beneficio a nosotros. Y ahora nosotros tenemos que también guardar silencio. ¿Cuál es ese deber de nosotros? 희생을 증거하는 Nosotros es testificar ese sacrificio de Jesús.
대변하기 바쁘지 않고 que nosotros no debemos defendernos a cada uno de nosotros, tenemos que parar de defendernos a cada uno de nosotros y así nosotros tenemos que cumplir con ese deber de guardar silencio para nosotros. Y así nosotros al hacer esto, así podamos entregar a por lo menos un poco lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Cristo, Él recibió a diferentes insultos y malentendidos, todas las cosas, todo, y hasta fue golpeado por guardar silencio. Y nosotros ahora tenemos que guardar silencio. ¿Cómo? No defendernos a cada uno de nosotros, sino que nosotros tenemos que llevar esa verdad a todo el mundo, ser defensores de Cristo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros sean verdaderos cristianos, que cada uno de nosotros delante de la cruz puedan quitar toda esa, el defenderse a sí mismo, el vindicarse a sí mismo, sino que cada uno de nosotros tenemos que cada uno de nosotros no ser perezosos en ser testigos de Jesús, sino que nosotros cada día tenemos que defender al Señor, que Él murió sin ningún pecado. 거기에 반응하는 자. Y nosotros tenemos que reaccionar a ese corazón del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 오늘 본문에 Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico. 왔었냐면은 지난주에 Y les explico hasta qué punto nosotros llegamos. Si vemos desde las semanas pasadas, hemos visto cómo los ancianos y los sumos sacerdotes o el concilio, cuando habla sobre los sanedrines, que se reunieron para poder juzgar y tuvieron ese juicio contra Jesús. Y podemos ver que Jesús en ese momento, ellos realizaron todo lo que ellos pudieron hacer para poder juzgar a Jesús, para poder matar a Jesús. Y podemos ver de que ellos juzgaron a Jesús y llegaron a esa conclusión de que Él era pecador. Y no importa cuánto ellos trataban de buscar ese pecado, no le pudieron encontrar pecado, pero usaron falsos testimonios, falsos testigos para poder hacer que Él era pecador. Pero si vemos que luego en la mañana ellos volvieron a abrir otro juicio en ese momento. ¿Por qué? Porque ese juicio que ellos hicieron en la madrugada y en la noche no era aceptado. Por eso ellos rápidamente abrieron un nuevo juicio en la mañana, para que así falsamente, rápidamente ellos juzgaron que era pecador. Y luego, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Fueron a la delante de Roma, o sea, en la ley de Roma, para que así pueda ser juzgado, o sea, castigado. Entonces, como vemos en Marcos 15:1, podemos ver de que ellos en la mañana realizaron todo lo que ellos pudieran hacer, y luego ellos ataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. Y entonces, en ese momento, al estar al frente de Pilato, si vemos a los sanedrines, ellos en ese mismo instante, 집행하지 못합니다. la verdad, los sanedrines no tenían ese derecho para poder castigar, o sea, podían juzgar, pero no al llegar a castigar o realizar ese castigo. Por eso ellos traían a todos los pecadores ante la ley de Roma, para que así puedan ser castigados, o sea, para que así pueda ser realizado ese castigo que ellos habían puesto. Entonces, si nosotros vemos en la Pascua, nosotros podemos ver de que ellos rápidamente fueron donde Pilato y llamaron a Pilato a un lugar o hacia afuera de la ciudad, para que ellos pudieran tener ese juicio, porque estaban en medio de las festividades en ese momento. Entonces Pilato vino en donde ellos estaban. 마가복음은 매우 Y si nosotros vemos en el libro de Marcos, habla acerca de este tema muy simplificadamente. Y si nosotros vemos en Juan, habla un poco más específicamente acerca de esto. Pero entonces, Pilato les preguntó, ¿cuál es la razón por la cual ustedes vinieron a este lugar? Y ellos dijeron de que él era un pecador, de que él había juzgado. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pilato dijo? Hagan ustedes lo que ustedes quieran según la ley de su pueblo. Pero entonces, ¿qué fue lo que los sacerdotes habían dicho?
de que ellos no tenían esa autoridad, los judíos no tenían esa autoridad de matar a alguien. Por eso, ¿qué es lo que ellos querían hacer? ¿Cuál es la razón por la cual ellos habían traído a Jesús en esa hora delante de Pilato? De que no juzgaran, que no lo juzgara. O sea, que nosotros ya lo hemos juzgado y ya hemos decidido que él es pecador. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es juzgar, o sea, es llevar a cabo ese castigo. Entonces, incluso si vemos a los judíos en ese momento, ellos incluso mataron a las personas porque mataron hasta Esteban. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual no mataron a Jesús en ese momento? Los judíos, porque no lo pudieron matar, era porque la multitud sabía muy bien quién era Jesús y pensaban que él era el Mesías. Pero si los judíos hubieran matado en ese momento a Jesús, entonces ellos hubieran tenido que tener la responsabilidad de la muerte de Jesús. Por eso ellos no quisieron matar a Jesús ellos por sus manos, sino que trataron de llevar esa muerte a los romanos para que así esa responsabilidad estuviera en las manos de los romanos. Por eso, entonces, como los judíos, los escribas y los ancianos, ellos no hubieran podido llevar a Jesús ante la ley de Roma y hubiera sido matado solamente por el hecho de ser pecador, sino que él hubiera tenido que traer a una evidencia que fuera a ser aceptada para que él fuera pecador. Entonces ellos trajeron diferentes excusas, por ejemplo, que él decía que era rey, de que él iba a tomar el reino de César, de que estaba diciendo al pueblo que no dieran los impuestos para Roma. Pero entonces podemos ver de que ellos trajeron diferentes y falsos testimonios nuevamente a Pilato para que pudieran juzgarlo a él, para que hubiera tenido una evidencia exacta, para que pudiera juzgarlo y pudiera matarlo, o sea, llevarle el castigo de la muerte. Entonces, si nosotros vemos a Pilato, la verdad, en ese momento era una de las personas más crueles que podían existir en ese momento, porque él quería guardar su propio reino, para poder guardar su propio reino. Pero para Pilato, incluso para él, que era cruel, para él, incluso él, pues Jesús era inocente. Pero entonces, de todas maneras, Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Como dice en Marcos 15:2. Pero ¿por qué le preguntó? Porque vio de que Jesús ya estaba golpeado, que él estaba lleno de sangre en ese momento. Y pues era obvio incluso para Pilato que él no era alguien que era pecador. Pero entonces, de todas maneras, Pilato, para cumplir pues oficialmente el juicio, le preguntó a él. Y entonces, en medio de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pero entonces, si vemos incluso en Juan, que habla más específicamente, cuando habla acerca de cuando Pilato le pregunta a Jesús, dijo: tú eres un rey. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy rey, pero no de esta nación, sino que está del cielo. Yo testigo la verdad. Pero entonces, si vuelve a preguntarle Pilato a Jesús, le dijo: tú eres el rey, como dice en Juan 18:37 hasta 38. ¿Será que tú eres el rey? Si Jesús dijo: sí, yo soy rey, y por eso yo he venido en esta hora para testificar la verdad. Pero entonces, si vemos a Pilato, para Pilato no había ningún pecado contra él. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pilato dijo al frente de las personas? Él no tiene ningún pecado, porque no puedo encontrar ninguna acusación que ustedes dicen ante esta persona. O sea, él es inocente.
판단으로 말합니다. Y Pilato, siendo el representante y líder de toda Roma, pues en la zona en la cual estaba, dijo de que él era inocente, de que él no tenía ningún peligro. Pero entonces, ¿qué fue lo que los sumos sacerdotes y principales sacerdotes dijeron en ese momento? Como dice Marcos 15:3, ellos lo acusaron aún más. 그들의 고소에 대해서 Pero entonces podemos ver de que Jesús en ese momento no respondió a esto. Y Pilato, como dice en el versículo 4, 왜 말을 안 하고 있느냐? se sorprendió a esto y le preguntó, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no respondes? Mira cuántas acusaciones están en contra de ti. Por favor, di algo. ¿Por qué no te defiendes a ti mismo? Entonces podemos ver cuánto los principales sacerdotes estaban acusándolo con todo su ser en ese momento. Pero entonces Pilato en ese momento se sorprendió acerca de esto, como dice el versículo 5. 6에 예수님이 사형 언도를 Y podemos ver de que Jesús estaba en esa situación en que iba a ser acusado en un instante. O sea, él ya estaba a punto de morir y de ser castigado en la cruz. Pero le sorprendió ver que Jesús no estaba diciendo ninguna palabra, de cuánto él estaba guardando silencio, de cuánto él no se estaba defendiendo así. Pero entonces si vemos a otras personas o una persona común y corriente, si hubiera defendido con todas sus fuerzas en ese momento para poder vivir. Y entre las acusaciones que estaban diciendo, pero él hubiera podido ser justo, pues inocente, o incluso si hubiera sido el pasado, si hubieran personas que le hubieran rogado diciendo que lo salvara o que por lo menos hiciera que no muriera. Pero Pilatos, para él le sorprendió porque no era algo que él había visto antes, sino que era completamente diferente. Y si vemos también en Lucas o en Juan, podemos ver de que Pilato había preguntado, pues le había preguntado muchas preguntas o varias preguntas a Jesús. Pero si vemos en Lucas 23:4, que dice, ningún delito hallo en este hombre. O sea, él es inocente una y otra vez. 빌라도는 예수님이 아무 죄가 없다는 것을 확실히 Pero entonces Pilato vio que Jesús no tenía ningún pecado en ese momento, pero los principales sacerdotes y los escribas en ese momento vinieron con sus acusaciones. 속이고 말하고 있는 Pero 엄청 Pero Judas y Pilato también vio cuánto en ese momento estos principales sacerdotes lo estaban engañando y estaban trayendo falsos testimonios acerca de él. Y él en ese momento se dio cuenta acerca de esto. 소신대로 Pero entonces él en ese momento, pues 빌라도는 유대 총독으로서 한 10년 él, la verdad, tenía esa autoridad de terminar este juicio en ese momento y hubiera podido terminar con ese juicio de Jesús y Jesús no hubiera muerto. Pero Pilato no pudo hacer esto en ese momento. ¿Por qué? Porque 혹은 자기가 원하는 Pilato en ese momento era líder de Judea y en esa área de Israel, pero su reino en ese momento estaba en peligro porque él había hecho diferentes cosas en el cual él hubiera podido tener problemas. Entonces, si él no quería causar ningún otro problema para que su reino pudiera ser, él siendo representante en esto, podía ser cuidado como 신적 cuidado su reino. Y la verdad, por eso él no quiso juzgar o matar a Jesús en ese momento, porque él estaba siendo aceptado como el Mesías y él quiso no tener esa responsabilidad en ese momento, e incluso no quiso también ir en contra de los principales sacerdotes porque también lo hubieran podido acusar luego en ese momento. 대표를 Pero entonces
가이사에게 직접 ¿Qué fue lo que él hizo en ese momento? Porque él quería cuidar su su lugar o su puesto en ese momento. Él llevó a este asunto, él envió este asunto a César. 엄청 혼났습니다. Y llevó este asunto a César y entonces para que César hubiera podido llevar a cabo la decisión de lo que iba a ocurrir en ese momento. Pero Pilato también conocía la inocencia de Jesús y quería pues por lo menos guardar la justicia, pues el hecho de que era justo. Pero si él hubiera tomado una decisión 그래서 어떻게 할까 a lo contrario a esto, hubiera podido ir en contra de la multitud y su situación en ese momento hubiera podido ser diferente. 예수님이 갈릴리 출신이라면 헤롯 Entonces, por eso, 통치 지역 ¿qué fue lo que él hizo en ese momento? Si vemos en Lucas 23:7 dice, como él pertenece a Galilea, Herodes también era parte quien 헤롯과 빌라도 dominaba en esa parte, o sea, Herodes y Pilato estaban en la misma 예수님을 만났는데 el mismo nivel, pero cada uno de ellos dominaban diferentes regiones. Y en ese momento, ¿qué fue lo que Pilato hizo? Llevó a Jesús a Herodes para que así en ese momento pudiera juzgarlo, porque Jesús pertenecía a Galilea. Entonces, ¿pero qué fue lo que si vemos en Lucas 23, de 9 hasta 7, podemos ver de que Jesús en ese momento, incluso a las acusaciones de todos ellos, Jesús no se defendió, no dijo nada. ¿Por qué? Porque Herodes temía de Jesús, porque también pensó que era Juan el Bautista que se hubiera sido reencarnado, que había resucitado en Jesús. Entonces, en ese momento, si vemos en Lucas 23:11, ¿qué fue el que dijo? Herodes tomó, pues, que él menospreció a los soldados y los escarnios que habían en ese momento y lo volvió a enviar a Pilato. 요약해서 말하면은 Estoy seguro que, pues, con las palabras que les he dicho ahora, pues hay personas que se hubieran podido confundir con los que le estoy diciendo. Pero en conclusión, ¿qué es lo que quiero decir a través de esto? Es que Jesús fue juzgado 3 veces en el mundo. 헤롯이 나도 죄가 있다고 보지 ¿Por qué? Porque Herodes también, incluso él no había encontrado ningún pecado en él y lo volvió a enviar a Pilato, diciendo que no había encontrado ningún 예수님을 다시 돌려보냈어요. pecado en él. 다시 자기 고민덩어리가 Entonces fue juzgado 3 veces y luego eventualmente Pilato, pues a Jesús fue enviado a Pilato. ¿Y qué fue lo que encontró en ese momento? Si vemos en Lucas 23:14 hasta 6, está hablando sobre el juicio que Pilato había determinado en ese momento. 전혀 없더라. Ustedes me han presentado a este hombre enfrente mío, pero lo he interrogado y lo he hecho todo, pero no he encontrado ningún delito en él con lo que ustedes me están acusando, las acusaciones que ustedes han dicho. Y ni siquiera Herodes había encontrado ningún pecado en él. Pero ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con ustedes? Es soltarlo, pero en cambio le voy a castigar, o sea, que le iba a pegar, 그러나 que lo iba a soltar y que lo iba a pegar antes de soltarlo. O sea, estaba tratando de llegar a un punto medio con los escribas y con los sacerdotes, con las acusaciones que habían venido. Pero entonces ellos obviamente no aceptaron esto. Entonces Pilatos comenzó a pensar en otra manera para poder soltar a Jesús. Pero entonces si vemos en el versículo 6, Marcos 15:6, en ese momento, en medio de las festividades, soltaban a un preso en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que Pilatos había pensado? De que ellos se hubieran podido poner a Barrabás y a Jesús en medio del pueblo. Entonces el pueblo hubiera escogido a Jesús para que fuera soltado y así él hubiera podido ser libre de toda esta situación. Pero entonces,
¿Por qué? Porque Barabás era uno de las personas más malas que existían en ese momento, como en su versículo 7. Y ahora si vemos en Marcos 15, 8 e incluso en versículo 9, dice, ay, ¿quién quieres que os suelte? ¿Os quieres que suelte al rey de los judíos? Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Ocurrió completamente lo opuesto. Porque si vemos en el versículo 9 y el versículo 10, podemos ver de que Pilatos incluso conocía que las malas intenciones que tenían los principales sacerdotes. Pero si vemos en el versículo 11, dice cómo ellos habían en ese momento incitado a todos la multitud y para que pudieran acusar a Jesús y que tomaran a Jesús, para que pudieran crucificar a Jesús. Pero en ese momento Pilato se sorprendió y les volvió a preguntar, ¿quieres que ustedes suelten al rey de los judíos? Pero luego si vemos en el versículo 13, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ellos respondieron con voces aún más grandes? Crucificarle. Pero entonces Pilato se sorprendió acerca de esto. ¿Por qué? Porque varios días antes, Jesús fue, le dieron la bienvenida a él como el rey de Israel. Pero en cambio, ni siquiera que ellos pidieron que fueran puestos, en la cárcel o el ser castigados, sino que deseaban la muerte de él. Y si vemos en el versículo 14, podemos ver de que les dijo cuán mal ellos estaban haciendo, y de todas maneras ellos comenzaron a gritar diciendo que lo crucificaran, como dice el versículo 14. Y podemos ver que en medio de esto ellos ni siquiera estaban pensando en su juicio sano, en su sano juicio, y ni siquiera estaban en ese momento pensando en las acciones que lo que ellos estaban pidiendo, sino que lo único que ellos deseaban la sangre. Y si vemos en Lucas 23, 22 hasta 24, podemos ver cómo Pilato, que era una de las personas que había matado a muchas personas, incluso que era una persona tan cruel, para él también le sorprendió lo que ellos estaban pidiendo. Y podemos ver de que en medio de ese momento, a través de las incitaciones que los sacerdotes y los principales, el sumo sacerdotes y los escribas estaban haciendo, podemos ver que toda la multitud en ese momento no tenía ni siquiera misericordia, ni siquiera pensaban en la justicia, ni siquiera pensaban en su sano juicio de lo que ellos estaban pidiendo, sino que lo que ellos estaban pidiendo era la muerte de esto. Por eso, si nosotros vemos en Mateos 27, 24, ¿qué fue lo que él hizo en ese momento? Él siguió las costumbres de los judíos. ¿Y qué fue lo que dice? Si vemos en Mateos 27, 24, dice que lavó sus manos con agua en ese momento. ¿Pero qué significa esto? Yo declaro que él es inocente y yo digo que él es justo, y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad de esto. Y si vemos en Mateo 27, 25, diciendo que luego de que ustedes tendrán la responsabilidad de su muerte. Pero ¿qué fue lo que el pueblo dijo? Su sangre se verá sobre nosotros y sobre los hijos. Así fue como respondió los judíos en ese momento. Y así se sorprendió las palabras de ellos. Y Pilato ya decidió en entregarles a Jesús en ese momento. Y podemos ver de que en ese momento Pilatos trató de poder guardar a Jesús y de poder declararlo inocente. De todas maneras, él ahora limpió sus manos dándole la responsabilidad al pueblo. Y luego, ¿qué fue lo que dice en el versículo 15, Marcos 15, que él no solamente lo soltó para poder satisfacer al pueblo, sino que también soltó a Barabás, e incluso fue azotado y lo fue entregado para que lo crucificara? Queridos hermanos, si nosotros al ver esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver?
우리에게 de que Jesús, Él trató de guardar esta verdad con su silencio y podemos ver la actitud que Él tuvo acerca de para poder cumplir de esta verdad. Y queridos hermanos, ustedes y yo de la misma manera, nosotros tenemos que guardar nuestro deber guardando silencio, o sea, nosotros también tenemos que tener que guardar nuestro deber acerca de esto para que ese silencio de Jesús no sea en vano y que cada uno de nosotros tenemos que mostrar y defender esto y cada uno de nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida según su voluntad, no solamente por nuestra propia vida, sino que tenemos que llevar al cabo, resolver a ese problema espiritual en el cual nosotros tenemos y tenemos que testificar de que Jesús no murió con ningún pecado, de que Él no murió con ningún pecado, sino que murió por nuestro pecado, de que Él es inocente, que cada uno de nosotros podamos testificar que Jesús es inocente y le bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, esto no es algo que puede ocurrir solamente por el hecho de que nosotros tengamos esa determinación dentro de nuestros pensamientos, sino que tenemos que tener acción con esto. Tenemos que llevar esta determinación con acción y así nosotros tenemos que guardar nuestro deber de guardar silencio y que ninguno de nosotros menospreciemos el mérito de Jesús y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en ese momento al orar. Demos gracias al Señor por guardar silencio y yo deseo hacer mi deber de guardar silencio, de que ahora yo no me defenderé por sí mismo, que yo dejaré a un lado a nuestro viejo ser y ahora yo voy a defender, voy a testificar a esas palabras que Jesús no pudo hacer en ese momento, de que yo voy a volver a pagar ese mérito de Cristo, de que el hecho de que Jesús ha muerto por mí, voy a testificar esa muerte y voy a ser testigo de Jesús. Vamos a orar todos juntos por ello. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주셔서 우리 하나님의 주님 모르는 애 정말 저버리지 아니하고 우리의 묵묵부담으로서 주님의 묵묵부담에 동참하도록 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주고 역사 주셔서 우리 하나님 도와주고 역사 주셔서 정말로 주님을 표현하고 주님의 죄 없이 죽으신 주님의 의를 구원하시기 위해 희생하신 모든 사실을 게을리하고 소홀히 하고 얕보는 자, 없이는 여기는 자, 과소평가하는 자, 감추는 자 없게 하여 주시옵시고 우리 평생 우리 영혼의 모든 운명을 그 안에 걸어놓게 하여 주시옵소서. 우리 교회 그리하여 주님의 인정받게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por tu palabra, que esa palabra pueda estar dentro de nuestros espíritus. Ayuda, Señor, que ninguno de nosotros seamos personas que seamos fáciles en defendernos a cada uno de nosotros, sino ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser personas que tú veas ese valor. Ayuda, que nosotros seamos personas que puedan defenderte a ti. Ayuda, Señor, a poder cambiar para poder defenderte. Ayuda, Señor, que el espíritu de cada uno de nosotros podamos defender a esa muerte que es tuya, esa muerte que es del inocente. Ayuda, Señor, a poder recordar esto y poder llevar esto. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos llevar ese deber de guardar ese silencio de cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리의 마음은 이 찬양과 같이 돼 있어야 합니다.
nuestro corazón debe ser igual a esta alabanza que vamos a alabar en este momento. Nuestro fundamento tiene que ser igual a esta letra de esta alabanza, que no vayamos a una dirección o la otra, sino que nosotros podamos ir en esa dirección. Es todos de pie y vamos a alabar. 인내하신 구세주여 내 말 들으사 죄인오라 하실 때에 날 부르소서 주여 주여 내 말 들으사 죄인 원하실 때에 날 부르소서 자비하신 보좌 앞에 꿇어 엎드려 자복하고 회개하니 믿음 주소서 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서 주의 공로 의지하여 주께 가오니 상한 마음을 고치시고 구원하소서 주여 주여 내 말 들으사 죄인오라 하실 때에 날 부르소서 손 들고 갑시다 만고 근원 예수시여 위로하소서 우리 주 같으시니 너니 인생가 주여 주여 내 말 들으사 죄인 원하실 때에 나 3절부터 합시다. 박수 치면서 주의 공로 의지하여 주께 가오니 상한 마음을 고치시고 구원하소서 주여 주여 내 말 듣으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서 만복 근원 예수시여 위로하소서 우리 주와 같으시니 어디 있을까 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서 주여
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en sus familias 영원히 함께 por todos los siglos. Amén. 아멘. 우리를 받으신 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor que ha recibido nuestro culto. 자, 그리고 우리가 함께 또 박수 치면서 헤어질 때 Y en este momento también al terminar el culto, espero que todos juntos también puedan entregar todo su ser delante del Señor. Y también estoy seguro de que el Señor ha recibido nuestro culto. Y vamos también a aplaudir en este momento dando gracias. 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.